El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que esta mañana sea una mañana de bendición, de alegría y confianza en el Señor. Una mañana en la que sabemos nosotros despertarnos para Dios. No nos despertamos para un presente incierto que no conocemos. Nos despertamos en el reino de Dios para que se siga cumpliendo el plan del Señor en nuestra vida. Por eso que este momento de nuestra celebración y este momento de la meditación de la palabra de Dios sirva de ayuda a cada uno de nosotros en el discernimiento del camino en el que vamos cada uno de nosotros. Hacemos parte del reino, no lo olvidemos. A veces de pronto solo vemos lo inmediato, lo cercano, lo que está ahí delante de nuestros ojos, pero que nuestro corazón nos lleve a ir más allá. Recordar que nosotros hacemos parte del plan de Dios, de la bondad de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, de nuestras familias y de esta humanidad. No olvidemos estos días, ayer, el Evangelio en el que el Señor nos recuerda precisamente el llamado a la fe, a la confianza en Él, creer, pero no creer solamente como un acto personal, como tan encerrado en mí, que creo en Dios, sino que mi fe también mueve a los otros. Así como los otros se movieron hacia Dios y con su confianza dejaron que Dios obrara en sus vidas, y por eso también a mí me movieron hacia el Señor. Recordemos que cada momento de nuestra fe es un momento para ir en la búsqueda de Dios, pero también para ayudar a nuestros hermanos en ese encuentro. Meditemos este Evangelio que nos regala el Señor junto con la primera lectura, que es expresión de la bondad de Dios. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se acuerdan ayer? Rueguen al Señor que envíe, que escoja quien predique, quien anuncie, quien hable a mi pueblo. Y el Señor pues da ese ejemplo. Él escoge y llama a 12 apóstoles o 12 discípulos, dice el Evangelio de hoy. Llamando a sus 12 discípulos, los llamó para que anunciaran, pero algo muy importante del Evangelio de hoy, les dio su autoridad. Es decir, que los apóstoles, Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, y aún el que lo entregó, recibieron la autoridad de Jesús para ir en nombre de Él. ¿Y qué autoridad? Dice el Evangelio: autoridad para expulsar espíritus inmundos, es decir, para derrotar el mal, para vencer el mal y para curar toda enfermedad y dolencia. La autoridad del Señor. Esa autoridad que vemos en la primera lectura en un hombre llamado José. Es una bella historia que ojalá ustedes leyeran más extensa, porque hoy nos trae solo ese relato tan cortico,
Cuando los hermanos de José llegan a Egipto, los hermanos de José lo habían vendido. Le cogieron recelo porque su papá lo quería, porque era el menor, el preferido, porque le había hecho una túnica a él, para él. Y le cogieron recelo y un día el papá no lo quería dejar ir y se lo llevaron a pastorear. Y allí, pastoreando, entonces empezaron: ¿y por qué no lo echamos en ese pozo? Que se muera de hambre ahí o se lo coman las fieras. Y uno, creo que fue Rubén, si mal no estoy, el que ahorita habla, dice: no, es nuestro hermano. Y cruzaba una caravana de extranjeros y se lo vendieron en esa caravana, terminó en Egipto. Dios le dio a él un don muy especial, que era el de interpretar sueños. Y el faraón, en algún momento de su vida, empezó a tener esos sueños y fue José el que le explicó los sueños, le habló de este tiempo por el que están pasando, un tiempo de hambruna, y por eso invitó al faraón a que llenara sus graneros. Iba a venir un tiempo de hambruna, un tiempo muy difícil, y entonces Egipto se volvió en un poder muy grande porque tenía alimentos, y de muchos sitios iban a buscar para que por favor les vendiera grano, les vendiera comida, porque estaba pasando en la región mucha hambre, mucha necesidad. Y dentro de ellos que estaban pasando necesidad era el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. Sus hermanos fueron enviados a Egipto a comprar grano, a comprar comida. Y llegaron allí ante José. ¿Cuál sería la actitud normal de un ser humano como nosotros cuando vienen aquellos hermanos que debieron cuidar mi vida y lo que hicieron fue entregarme a unos extranjeros con peligro de que mi vida se acabara? Generalmente la venganza, pero José no. José lloró cuando vio a sus hermanos delante de él y obró con misericordia para con ellos. Los atendió, los ayudó, mandó grano a su padre, a su familia, antes de descubrirse y demostrarles quién era él. Les pidió una prueba, era que le trajeran a su hermano menor, a Benjamín, al pequeño. Ellos al final terminan reconociendo su pecado y él termina mostrándose delante de él, misericordioso con ellos. Por eso, a quien Dios elige, su corazón es un corazón como el del Señor, misericordioso, un corazón que invita, como dice el Evangelio de hoy en estos apóstoles, a expulsar espíritus inmundos. ¿Qué es lo que expulsa el mal del corazón del hombre? El odio, el rencor, la venganza. Venguémonos entonces, miramos cómo nos deshacemos del que nos hizo mal. No, es la misericordia, es el amor para con los demás. La única forma de transformar el mal de una persona, su rencor, su odio contra uno, es obrando no de la misma manera, sino con amor y con misericordia. Y eso es lo que el Señor les entrega a ellos. Es el amor el que cura toda enfermedad. Es la misericordia de Dios la que sana toda dolencia, estas dolencias de aquí dentro. Si no es el amor de Dios el que nos sana, no es nadie más. Por eso estos 12 apóstoles son enviados a ello, pero con algo muy especial que encontraremos en el Evangelio y que ustedes ya conocen, y es la libertad. El Señor los escogió libres. A ninguno cogió de aquí y le dijo: usted venga, se hace apóstol mío, y si no es apóstol mío, entonces mire a ver, porque le voy a castigar y le va a ir mal en la vida si usted no responde al llamado que le he hecho. No, Dios nos quiere libres, tanto al Santo Padre, sucesor de los apóstoles, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, a nuestros consagrados y a ustedes, elegidos por el Señor, pero libremente. En esa libertad de corazón estamos llamados a ser también discípulos del Señor y ayudarle a los apóstoles en su tarea. Y hay algo muy especial del Evangelio que está allá al final, dice: pero no vayan a tierra de gentiles, ni entren a las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. A los primeros que envía el Señor, a sus apóstoles, a los primeros que les pide ir, es al pueblo de Israel.
a su propia familia, a sus seres queridos. Vayan y anuncien, vayan y que su vida sea manifestación del amor de Dios. Es algo propio de nuestra vida que nos pide el Señor. ¿A quienes tenemos que amar? ¿A quienes son los primeros a quienes debemos ayudar a vencer el mal que agobia y que daña el corazón y no nos permite seguir en el camino de Dios? A nuestra familia. Luego sí, el Evangelio nos lo va a decir después, más adelante, manda el Señor a los apóstoles también a todas las gentes. Ya el pueblo de Israel ha recibido el anuncio. Ahora vayan a todas las gentes, porque el escogido de Dios, el apóstol del Señor, es para todos. Tiene un corazón como el de Dios para todo. Vaya y proclame que el reino de Dios está cerca. ¿Y cómo proclama que el reino de Dios está cerca? Con su propia vida, con su amor a Dios y el amor a los hombres. Los invito, hermanos y hermanas, a que hoy elevemos una oración por el Santo Padre, sucesor de los apóstoles. Hay algo muy curioso, no está en el Evangelio, pero me llama la atención de cómo el Señor eligió a los 12. Cuando Judas Iscariote lo traicionó, aún él resucitado, él podía haber dicho: Judas ya no está entre nosotros, entonces yo lo escojo. ¿Sí? Pero no lo hizo. Dejó que los 11, escogieran al sucesor de Judas Iscariote. Y es lo que sigue sucediendo hasta ahora. Quienes siguen escogiendo el sucesor, los apóstoles, escogen a quien va a seguir en la tarea de anunciar el reino de Dios. Por eso ellos siguen escogiendo a los obispos que son los sucesores de los apóstoles. Oremos hoy por ellos, por el Papa Francisco, que se está recuperando de su cirugía, por nuestros obispos, Monseñor Misael Vaca Ramírez, por Monseñor Marco Antonio, a quien aprecian tanto en esta catedral y nuestra diócesis, a nuestros demás sacerdotes, colaboradores de los obispos, que vayamos siempre, prediquemos el reino de Dios. Que María Santísima, la Madrecita linda, interceda por nosotros y nuestros hogares, así sea.